Hoy vamos a ver qué pasó con Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Rusia fue en tiempos de los varegos y de los eslavos la heredera de Bizancio y la Santa Madre Rusia de la fe ortodoxa. En el siglo XIX fue la madre de los pueblos eslavos, la madre del proyecto paneslavista. En el siglo XX fue la patria de los trabajadores, fue la segunda potencia del planeta, fue la representante del socialismo, fue la potencia mundial. Todo eso fue y todo eso se le acabó. Entonces, digamos, ella ha sido muchas cosas en muchas épocas y al caerse todo ese aparato, entonces, después de esto, ¿qué? O sea, una vez que todo el discurso que ella representa se derrumbó y todo lo que ella significó para el mundo cambió totalmente. Una vez que se bajó de la potencia, una vez que se acabó el Pacto de Varsovia, una vez que cayó el muro de Berlín, una vez que se fue toda la Europa del Este y formó una serie de países aparte, una vez que terminó el terror de la bomba atómica en Reykjavik y la Guerra Fría en Malta y todo lo que va a ser la potencia militar al caer el Pacto de Varsovia. Una vez que todo eso pase, el mundo va a cambiar completamente. Una vez que Polonia se restaure de nuevo como un estado independiente y que además exija como condición para poder establecer relaciones con la nueva nación que reconozcan públicamente, que Gorbachov reconociera públicamente que la matanza de Katyn la hizo el Ejército Rojo y que pidiera perdón por Katyn para que hubiera alguna posibilidad de contacto entre Polonia y Rusia después de todo lo que había pasado. Una vez que cayó el muro y Alemania se reunificó y que se formó la Unión Europea, una vez que al caer todo el orden mundial que había significado la Unión Soviética y la Guerra Fría en su bipolaridad, una cantidad de procesos de paz fueron posibles. Fue posible la caída del apartheid y la salida de Mandela de la cárcel, porque el peligro y la amenaza comunista se habían derrumbado como una justificación para que Occidente mantuviera o decidiera no presionar hasta el extremo un régimen tan oprobioso. La paz en Centroamérica fue posible porque eso era un invento de la Guerra Fría y entonces se pudo lograr la paz para esas naciones. Muchos pueblos van a encontrar la primera paz en el Medio Oriente. Va a ser posible, a Cuba le va a tocar la inmunda, el periodo especial. Cuba queda totalmente desprotegida a la deriva de la historia después de la caída de la Unión Soviética. Vietnam queda en una profunda contradicción entre un orden que se acabó y otro que empieza hasta cuando le levantan las sanciones y se vuelve otra cosa totalmente diferente. Y así como muchos periodos y procesos de paz fueron posibles con la caída de la Guerra Fría, pues también surgieron conflictos muy grandes como el de Yugoslavia, al que la unía, a pesar de la profunda diferencia entre Tito y Stalin, el ser comunistas. Y una vez que el comunismo cayó, ya nada unía a los eslavos del sur, lo cual los llevó a una desintegración absolutamente dolorosa y trágica, que fue la guerra de Yugoslavia y todo lo que pasó en Bosnia-Herzegovina, cuando el manto del comunismo y la figura de Tito ya no cobijaba a los pueblos eslavos del sur. Una vez que toda la geopolítica, que todo lo que el mundo se había entrelazado con la historia de la Unión Soviética, ya no está, porque la Unión Soviética ha caído. Entonces vimos el tema de la carrera espacial, entonces vimos el tema de todo el artifugio de lo que era la potencia de los altos hornos. Todo eso va a desaparecer.
Poco a poco Rusia se fue relacionando con el mundo hasta llegar a determinarlo por completo. Pues todas esas cosas que la Unión Soviética determinaba con su existencia va a dejar de influir en ellas. Y todo eso va a quedar atrás. Ahora, el mundo va a quedar en manos total, completa y absolutamente del capitalismo, lo cual tampoco es una garantía, porque el capitalismo no tiene ninguna ética y no tiene ninguna medida ni ningún límite. Entonces, 25 años después estamos viendo lo que pasa cuando no hay un contrapeso, cuando el mundo está totalmente en manos del capitalismo, su voluntad, su egoísmo y sus bajas pasiones, y unas cosas y otras se están viendo con el correr del tiempo. Una vez que todo eso pasa, que Alemania la ayuda con sus reformas y que Alemania le va a meter la ficha, curiosamente es Alemania la que más le va a dar plata para salir adelante. Una vez que todo eso pasa, ¿qué? ¿Qué queda? O sea, todo eso le va pasando al mundo y le pasó a la Unión Soviética. ¿Y ahora qué? ¿Qué son? Pues lo que siempre han sido, rusos. Perdieron de los 280 millones de personas que eran 100 millones de personas que se fueron entre las diferentes repúblicas. Perdieron una parte importantísima del territorio porque eran 22 millones de kilómetros cuadrados, bueno, ya no son tantos, pero de todas maneras son Rusia. Y son una Rusia que en todo caso sigue siendo un país formidable y gigantesco, y un país al que la naturaleza le ha compensado el frío terrible, esos suelos que no logran dar plantas que crezcan debajo de la tierra, con una increíble cantidad de riqueza de minerales, de gas, de petróleo, de oro, porque ellos tienen una riqueza gigantesca. Debajo de esos hielos y esas enormes estepas hay una riqueza total. Entonces, volvemos a Rusia, por donde arrancamos, por donde empezó, otra vez devolviéndonos de la historia. Pero esta Rusia ya va a tener características muy diferentes a nuestro punto de partida. Volvemos a Rusia en los días más difíciles. Hubo unos tiempos absolutamente aterradores porque hubo una época en que el socialismo ya no estaba y el capitalismo no había llegado, así que hubo hambre. Aquí hubo hambre. Ellos siguen con sus grandes secretos y no le contaron al mundo lo muchísimo que sufrieron, pero hubo racionamiento durante 2 años en Moscú y la que luego se volvería a llamar San Petersburgo, y de 8 años en Vladivostok y en los sitios más lejanos. Sobrevivieron gracias a las redes de amigos. Decidieron, como nos contaban, ¿ustedes cómo sobrevivieron? Dijeron, primero decidimos no hablar de política, porque si hablamos de política nos matamos. Y segundo, decidimos que cualquiera que tuviera empleo iba a tratar de alimentar a los otros, y si era una mujer, le iban a cuidar los hijos para que ella pudiera trabajar, para poder alimentar a la que le cuidaba a los hijos, y así, con todo el sistema comunitario que habían construido durante 70 años, sobrevivieron en las épocas más difíciles. Los coge el año 2000, pobres. Era triste el espectáculo el recibimiento del siglo de Rusia, que todo el mundo esperaba fastuoso, pero era que ellos no tenían con qué, apenas y ponían toser. O sea, estaban bastante mal en esa época, pero ellos no le contaban al mundo cómo era de duro y cómo la estaban pasando de mal. Hay un momento en que dejan de nacer niños. A partir del 90 más o menos dejan de tener muchachitos, porque sin garantías, sin subsidios, sin educación, sin salud que antes se garantizaba durante toda la vida, pues nadie se atrevía a tener hijos en medio de los cambios y sin saber cómo, ni para dónde, ni hacia qué puerto van. Entonces una generación entera no nació. La gente del 92 no llegó. O hay muchachos y muchachas nacidos en el 86 y luego volví a ver desde el 2005 para adelante, desde el 2003 para adelante, pero antes no había muchachitos. Hay una brecha de un poco de gente que no nació. Fueron días muy duros. En esa época Gorbachov decía, nosotros nos recuperaremos de esta, ¿por qué nos hemos recuperado de peores? Pero recordaremos a los que nos dieron la mano en este momento cuando volvamos a ser la potencia y el imperio y los pueblos que hemos sido tan fuertes en la historia. Eso lo decía Gorbachov en su época. Pero esta Rusia
esta nueva que surge ahora, tiene una herida gigantesca. Aparte de toda la aparatosa caída, tiene una herida que la divide en su propio corazón. La Rusia eslava, la propia, la madre, la Rusia de todas las Rusias, la original, estaba compuesta por Rusia, Ucrania y Bielorrusia, ¿cierto? Ese es el origen de todo. Pero el origen de todas las Rusias, desde el comienzo de nuestro relato, el verdadero origen es la Rusia de Kiev. Ahí fue donde montamos todo. Ahí fue donde los eslavos y los varegos hicieron su pacto para constituir una nación en el año 900. En Kiev, capital de Ucrania, es donde se va a revelar el dolor de una herida que los ucranianos nunca perdonaron, que los ucranianos consideraron una afrenta imposible de soportar. Ucrania, que es la despensa, ellos consideraron que esto era una cosa con la que no podían convivir y por eso se van a partir y se van a dividir de la Santa Madre, ellos que son la Madre misma. Es una cosa es que se vayan los kazajos, que se vayan hasta los bálticos, pero que se vaya a Ucrania resulta muy duro, porque Ucrania en el imaginario es el origen histórico de todas las Rusias. ¿Por qué se va a Ucrania? ¿Qué fue lo que le molestó a Ucrania que no pudiera seguir el destino histórico con su compañera de camino y de fe y de historia, con quien la une tanto lazo como un cordón umbilical, como una madre con su hijo? ¿Qué le molestaría a los ucranianos para llevarlos al límite de una separación con quien estaban unidos desde el comienzo de los tiempos? Una sola, terrible y trágica palabra: Chernobyl. Viene la silver nube de Chernobyl hacia aquí. Siente el calor que sube desde que has hecho allí. La chica de Chernobyl huye de su insolar. Radioactiva el automóvil, ya no puede procrear. Una mañana de abril de 1986, en plena época de Gorbachov, se registró una fuga radioactiva en la central nuclear de Chernobyl. Dijeron que había una fuga. Y luego no, que hicieron una inspección y que no había fuga. Pero por la tarde empezaron a reportar en Noruega y en Dinamarca que había unos niveles de radioactividad en el aire mucho más altos de lo tolerable y de lo posible, y que esos venían por un viento que venía del este. Un viento del este era el que traía esa nube radiactiva. Entonces los daneses y los noruegos empezaron a investigar de dónde venía, cómo, por qué, y ahí es cuando dicen, no, es que eso no viene de acá, eso viene de Ucrania, viene de Chernobyl. Y empieza a producirse una tragedia de unas proporciones que, con todo y el glasnost que había y toda la transparencia, solo una generación después vendríamos a saber la trascendencia de lo que pasó. En ese momento, hasta ahora solamente había habido un accidente grave, que era el de 3 Mile Island en Pensilvania, que era el más grave antes de esto. Pero esto se va a volver una cosa en la que va a arder la central durante semanas. No pudieron detener las primeras fugas. 31 personas murieron de manera inmediata cuando empezó a salir el escape. Los que murieron a causa de la radiación, 135,000 fueron evacuados. Ya después se evacuaron mucha más gente, pero es que además al principio, por la falta total de planeación, la gente que fue a apagar los reactores estaba sin ningún traje de protección, haga de cuenta, como en overol. Esos se tostaron ahí, esos no tuvieron absolutamente ninguna oportunidad de nada, porque no hubo ninguna condición para la gente que atendió la emergencia a manera inmediata. Los efectos se notaron en mucho tiempo, porque además hubo cosechas completas de toda la Europa del Norte que se tuvieron que botar leche contaminada con grados de radiación
infinitamente grandes. Los niveles fueron 15 veces más grandes de los normales en Europa. Hubo que destruir muchísimas cosas y hubo fugas tóxicas y bueno, eso fue una cosa, se dice una generación después. Se habla de 40.000 casos de cáncer y se habla de 6.000, alrededor de 6.000 personas que murieron en la tragedia de Chernobyl, y a pesar de todo lo que Rusia estaba ventilando de su propia historia y de todo, esto no lo ventilaron, esto lo taparon lo más que pudieron, y la gente sí se olía que la cosa era grave, pero no qué tan grave era. Ya digamos, esto era muy alarmante como estaba, aún sin saber ni remotamente cuánto en realidad esto era. Pero ya a medida que fue pasando el tiempo, pues sí se supo que había sido una tragedia de unas proporciones incalculables. Esa zona todavía no se puede tocar, está contaminada por 200 años. Y fue una tragedia que puso a pensar al mundo acerca de el carácter seguro que se le había dado a la energía nuclear como fuente energética de los países, y particularmente pues a Alemania y a Japón, que son países que derivaban la mayor parte de su energía de la energía nuclear. Europa tenía el 30% de su carga energética se debía a los reactores nucleares. Eso sucedió hace 25 años. Por esta semana se cumplieron los 25 años de la tragedia de Chernobyl. Pero ahora, con lo de Fukuyama, esto se vuelve muchísimo más grave, porque se dan cuenta que el caso de Chernobyl fue un caso de negligencia, fue un caso de pésimo manejo, fue un caso en que ya dentro de toda la estrepitosa caída de la Unión Soviética ya había cosas a las que no les estaban parando bolas hacía rato. Entonces, aquí nadie estaba realmente en el tema. Ucrania culpa al centralismo de la Unión Soviética de la herida en su propia tierra. Ucrania considera que eso fue una negligencia criminal de parte del centralismo soviético, que ella pagó con su propia tierra, con su propio pellejo. Por esa razón, los ucranianos se van a separar de la Santa Madre, de su Rusia amada. Los bielorrusos lo harán también, y lo que antes fue la Santa Madre ahora será una federación de estados independientes, pero las consecuencias van a tener un eco político muy grande. Y ahora, ¿cómo será de delicado el tema? Porque es que si bien se decía que lo de la Unión Soviética era haber manejado eso de la peor manera posible, manga por hombro y con las patas, eso no se le puede decir a los japoneses. Si bien no estaban al 100% con la seguridad como debían tenerla de la planta, no se les puede decir tampoco que ellos no hubieran tenido ningún cuidado al respecto. Entonces, ahora con lo de Fukushima, la energía nuclear se empieza a cuestionar como fuente en el planeta, hasta el punto en que Alemania ha empezado un proyecto en donde va a apagar todas sus centrales nucleares con la meta de que en el año 2022 no tenga ningún tipo de energía atómica funcionando. Japón está reconsiderando muchas cosas. Ya el mundo está cuestionándose el uso pacífico de la energía atómica en vista de que lo de Chernobyl está fresco en la memoria y lo de Fukushima aterra por las condiciones de gravedad. Parece que el tema seguridad no hay quien lo garantice a la hora del té. O sea, ni una potencia en caída, ni un pueblo que se precia de su perfeccionismo. Y ahora Irán quiere irse de donde todo el mundo está regresando, hacia la utilización pacífica de la energía nuclear, cuando el mundo se está cuestionando qué tan posible es eso. Entonces, el tema de Chernobyl va a ser un tema imperdonable para los ucranianos, porque el 30% de la tierra quedó esterilizada y resulta que Ucrania es el granero de la antigua Unión Soviética. Pero no solamente eso, sino es que acuérdese que en Ucrania es donde queda Crimea, y acuerde de todo el vuelto no que hemos hecho para tomarnos Crimea, porque allá es que desembarcan los ríos de donde ellos tienen los puertos. Entonces todos los ríos que nacen en la madre Rusia desembocaban en Crimea.
Por eso era tan importante tener el control de los puertos. Ahí está Sebastopol y ahí está Odesa. Y por lo tanto ahí está la flota rusa que sale al Mar Negro. O sea, estratégicamente hablando, Ucrania es lo más importante. Era Ucrania de donde hoy se ven los buceos a Catalina saludando a Grigori Potemkin por toda su entrada del proyecto de la Santa Madre al Mar Negro. Es allá donde se desarrolla un capítulo crucial de todo el desenvolvimiento histórico de la Santa Madre Rusia. Entonces, la ida de Ucrania hace al corazón mismo del proyecto, y la ida de Ucrania es el resultado histórico de la tragedia de Chernobyl y de una nueva era que ahora tiene semejante herida. Y estábamos escuchando en la era del furor del rock en español a un grupo que se llama Hora Local, que sacó en esa época la canción que se llamaba La chica de Chernobyl, que ya no puede procrear, sátira cruel para una tragedia que en ese momento estremecía al mundo en forma de una nube radioactiva que amenazaba todo el norte de Europa, con un resultado patético de una negligencia en decadencia y que hería de muerte el corazón de Ucrania. Otros tiempos y otras épocas llegarían desde entonces. Ucrania es tan importante que sacar la flota rusa de Sebastopol no se va a poder, porque ahí es la única manera por donde ellos salen al Mar Negro y de ahí al Mediterráneo. Entonces, volvemos a las andadas. Taparle la salida por Sebastopol es encerrar a Rusia más allá del Mar Negro, y toda la vuelta la hicimos era por el control del Mar Negro. Lo que pasa es que la hicimos con la hermana Ucrania. Por lo tanto, se firmó un tratado en donde, por lo pronto, hasta el 2042, la flota rusa va a permanecer en aguas ucranianas, en Sebastopol, porque no se puede que se la quiten de ahí. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, ¿cómo hace Ucrania, cómo hace Rusia para que Ucrania le pare bolas? Es que Rusia tiene los gasoductos. Los recursos de gas de Rusia son enormes. Razón por la cual, motivo por el cual ellos ejercen todavía una gran presión sobre Ucrania, jugando a quitarles o a suministrarles el gas, porque todo está conectado. Como era la misma cosa, entonces todo está conectado. Entonces hay un momento en que ellos van a presionar. Ustedes se ponen muy escamosos, nosotros le paramos el gas. Eso los ucranianos dicen, mal hecho, ole. Pues sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces de esa manera mantienen una presión sobre Ucrania, porque a la hora del té, Ucrania tiene todas las de ganar. Ucrania tiene el Mar Negro, Ucrania tiene la tierra, Ucrania tiene el granero, Ucrania tiene la historia. Rusia, que también tiene la historia, tiene el gasoducto. Y entonces eso significa la calefacción, y hemos dicho que la calefacción es absolutamente indispensable en pueblos que tienen estos fríos perpetuos y donde la naturaleza es tan ruda en su diario vivir. Entonces, eso fue lo que pasó con ellos. Después los bielorrusos empezaron a tener un gobernante de un corte nacionalista, chauvinista, casi fascistoide, que recuperaba una veta ahí muy complicada de autoritarismo y que se le cuestionó bastante, y cada uno empieza a tener un destino diferente. Los bálticos se fueron hace rato. Los bálticos, primero, les dio camiseta a la FIFA. Y eso, como habíamos dicho, eso, cuando la FIFA le da a usted camiseta, eso, usted es un Estado nacional. Ya que la ONU lo reconozca, eso viene después. Pero Estado nacional es el que tiene camiseta y selección en un mundial. Eso, todo lo demás son bosquejos. Más adelante, una vez que la FIFA les hubiera dado la camiseta para ser Estado nacional, pues la ONU lo reconoció. Entonces Lituania, Letonia y Estonia hicieron lo suyo y se fueron en vista de lo bravos que estaban después de la conquista de Alejandro, la libertad después de la Primera Guerra Mundial y la posterior anexión al Tercer Reich a partir del tratado entre Hitler y Stalin. Polonia, como decimos, vuelve a renacer como Estado nacional con toda la fuerza
de un pueblo que ha vivido el dolor que ellos han vivido y se consideran libres y sanos después de eso, y sus relaciones siguen siendo tensas. Ahora, cuando se quisieron arreglar, se mató el gobierno polaco en territorio ruso, cosa que a los rusos les parecía de dar alaridos, porque en realidad era un desagravio por lo que había pasado en Katyn. Y resulta que se les mata el gobierno, toda la cúpula del gobierno en suelo ruso. Eso para ellos fue un dolor imposible. Pero después de días muy duros, de días absolutamente duros, lo que pasa es que ellos tuvieron días muy difíciles, pero como los han tenido infinitamente peores. O sea, después del cerco de Leningrado, pues puede haber, de ahí qué cuento me va a echar usted más duro que el que ellos vivieron. Entonces, pues aguantan como saben aguantar, se unen como se saben unir y son solidarios como saben serlo para salir adelante en los momentos más difíciles. Y en esos momentos de durísimo aguante es cuando va a empezar otra vez a surgir el tema de Chechenia, que después lo vamos a desarrollar, y el resultado de todo esto y del problema de los niños que no nacen es una inmensa cantidad de mujeres preciosas, como muñecas divinas de porcelana, lindas como las rusas son por docenas en las calles, y una escasez de hombres en proporción al número de mujeres, porque como dicen ellas, los padres pelearon en la Segunda Guerra Mundial, los abuelos y los padres, ¿sí? La siguiente generación en Afganistán y ahora en Chechenia. Entonces ellos dicen, cada generación nos matan un montón de gente en todo este montón de guerras y nunca nos van a dejar suficientes hombres para volver a crear una Rusia con rusos. Entonces por eso el déficit poblacional entre hombres y mujeres es muy grande por la cantidad de guerras en los que ellos se han metido. Entonces, a poblar esta nueva Rusia, a volver a salir adelante con lo que son, pero ellos tienen una ventaja, tienen la ventaja de la memoria. La memoria es su mayor patrimonio. El hecho de tener a todos sus héroes en las calles, de llevarle las flores a Tolstoy, de encontrarse con Dostoyevsky, ir a saludarlo y llevarle claveles, de conversar en el cementerio con sus héroes, de ver la tabla periódica de Mendeleev en los muros de la ciudad de San Petersburgo, de saludar a Catalina que refulge ahora. Toda la historia de los zares vuelve a surgir. Y el tiempo que la revolución no reconocía, ahora sí. En la transparencia del glasnost surge el arte y también se va a conocer mucha historia que había quedado oculta durante todo el hermetismo de la era soviética. Por ejemplo, ¿cuánto sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial? El mundo no supo, ni siquiera imaginó a cabalidad cuánto fue el costo de Rusia de la Segunda Guerra Mundial. No supo de sus 27 millones de muertos, supo de su heroica y valiente lucha en Stalingrado, supo de la batalla de Kursk, pero no supo cuánto sufrió el pueblo ruso. Por eso era que no se entendía por qué era la bronca con Alemania, o sea, cuál era el tema con Alemania que no le permitía pegar el ojo de noche. Pues porque realmente lo que ellos sufrieron en la Segunda Guerra Mundial hemos visto detalladamente, por eso no lo sabía el mundo. Es hasta ahora que se desclasificaron los archivos y que se completaron las piezas de la Segunda Guerra Mundial. El mundo no supo tampoco cuánto sufrieron en los días del racionamiento, durante las reformas en el 87, sobre todo 88, 89, los 90, no supo cuánto les costó esa desintegración en términos de pan, mantequilla y pensamiento y proyecto, cómo les dio de duro. El mundo no supo, y esto también fue una cosa muy criticada, cuando el submarino Kursk se hundió por no dar su brazo a torcer. Por no decir que 2 reactores del submarino habían fallado, no le avisaron a los daneses y no le avisaron a los escandinavos que tenían la tecnología suficiente para rescatar el submarino Kursk y salvar a sus hombres. No, esto es como por mantener todavía ese prurito de que ellos eran capaces de manejar sus propias tragedias, dejaron morir a toda la gente ahí, y eso tampoco se lo perdonan hoy día las madres de toda la gente que murió en el submarino Kursk, bautizado así por la batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Hoy por hoy hay una nueva generación
una generación que tiene una brecha y una distancia frente a sus padres tan grande como la que tuvieron los muchachitos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial con la gente que vivió la guerra. Es casi imposible para los chicos hoy día imaginarse el comunismo. Y casi suena un régimen que estuvo vigente hasta hace 20 años y que durante 70 años parecía totalmente inmortal. Es casi imposible de imaginar para los muchachos hoy. Igualmente, para los adultos, es imposible entender la realidad como es. No entienden el capitalismo, muchos no lo entienden, no entienden cómo funciona. 15 años después de vivirlo todavía no comprendían cuál era su comportamiento. Entonces los jóvenes tienen que tomar la delantera de una sociedad que ellos sí comprenden porque ellos son globalizados, son gente de la era de la informática, son gente de la era de la modernidad. Sus padres quedaron en el arcaísmo de un pasado que parece increíblemente remoto, que ahora es una anécdota y que fue la vida de ellos y de millones de personas en el planeta Tierra que creyeron con toda su fe en la idea que la Unión Soviética representó. Hoy es el mundo de los jóvenes, hoy es una historia diferente, el mundo que los padres no entienden y que sus hijos no imaginan. Hoy por hoy ha cambiado totalmente la correlación de fuerzas con Alemania. Alemania, una vez saldado su cuenta con Rusia, habiendo invertido lo que han invertido ellos de dinero en reconstrucción de Rusia y en las reformas y en todo, Alemania está mirando energéticamente hacia Rusia, porque Rusia finalmente se está recuperando. O sea, del 2004 para acá, Rusia vuelve a sentir fuerza otra vez, a sentir aliento otra vez. En las épocas más duras, decía Václav Havel, el dirigente de Checoslovaquia, de los checos, tan pronto se independizaron, que más valía para ellos una Rusia enferma que una Unión Soviética saludable, con las heridas que tenía Europa del Este. Rusia se recupera, ella siempre puede hacerlo y ha salido de peores. Entonces, se va a recuperar. Al que le tocan las reformas duras, estábamos viendo la vez pasada, el que adapta la Rusia a los nuevos tiempos es Boris Yeltsin, ¿sí? Gorbachov es el que abre la caja de Pandora, es el que empieza el mundo de las reformas. Yeltsin ya es un tipo capitalista en el sentido en que él va a montar el capitalismo en Rusia. Gorbachov fue el último socialista. Yeltsin va a montar el capitalismo en Rusia ya en un corte brutal con el pasado. Y Vladimir Putin es el que les va a dar el sentido de imperio perdido, la nostalgia de haber sido tanto, porque como ellos han sido imperio en diferentes épocas de la vida, pues uno lo recuerda de soviéticos, pero el imperio zarista era una cosa enorme y lo fue durante 4 siglos de hegemonía total. Entonces, ellos recuerdan no solamente la era soviética, que paradójicamente es la que menos recuerdan, por la ruptura tan fuerte que se hace con ese pasado. Ellos recuerdan la era zarista, ellos recuerdan la era de Pedro el Grande, ellos recuerdan la era de Catalina, ellos recuerdan sus momentos gloriosos durante los tiempos de su hegemonía en Europa, y se remiten a ese pasado como si lo estuvieran viviendo con una nostalgia poderosísima que es la que Vladimir Putin llegó a representar en el imaginario del pueblo ruso y que hace que haya tenido tanta popularidad y tanta devoción alrededor de su figura por lo que él ha representado para la gente que tiene una profunda nostalgia de haber sido y no ser ya. Rusia es increíblemente rica. Entonces, primero la infraestructura sí la tenía intacta después de la era soviética, quedó una infraestructura muy seria en términos de caminos, en términos viales, en términos de todo eso, sí quedó una infraestructura muy grande. Su sector energético se desarrolló lo suficiente para darles a ellos ahorita posibilidades grandes y ser una atractiva fuente de negocios. Alemania, hoy por hoy, está encartada con la Unión Europea, porque la Unión Europea lo único que le demanda son gastos. En cambio, Rusia le parece una atractiva inversión. Eso es una gran paradoja de la historia. Ahorita Alemania y Rusia están de amiguitos.
mientras que Alemania está un poquito saturada de Europa y del tema de sus crisis económicas y de refinanciar a España y de refinanciar a Grecia y de refinanciar a Portugal. Eso ya le está pareciendo harto el tema, mientras que los rusos se le antojan un mercado importante a tener en cuenta. Entonces, ellos también cambiaron la correlación de fuerza con sus vecinos, con sus antiguos enemigos, con sus antiguos aliados también, y hoy están en otra historia completamente diferente. Finalmente llegó el capitalismo, y al llegar el capitalismo, en un principio había asombro, confusión. Les decía, las cajas de moda llegaron todas el mismo día, sin distingo de épocas, ni de colores, ni de años, así que llegó el mechón Alf, junto con la moda de los 70 de la bota ancha y la chaqueta ochentera. Aquello era una cosa increíble, un collage de todo lo que había pasado en Occidente mientras tanto. Pero ya se acomodaron, aprendieron el tema de la moda, entendieron el tema de Occidente, las nuevas generaciones, que son las que tienen que vivir con los cambios y en el presente y en el momento en que ellos están. Mucha gente en el mundo añora la era soviética porque mucha gente en el mundo vivió no solamente bajo esa época, sino que fue parte de los beneficiarios de todo lo que eso significó. Pero para ellos también la historia los dejó atrás. Ahora son una serie de jóvenes que están, yuppies, empresarios, que están viendo desde la nueva Rusia, desde las galerías GOM, desde la Tretiakova, desde todas las galerías, cómo es el mundo ahora. Descubrimos con el Glasnost que todos los movimientos que habían tenido Occidente, los movimientos de las vanguardias, los movimientos de la modernidad, también los han tenido los rusos. Y descubrimos todos sus tesoros y su increíble arte oculta bajo los vaivenes ideológicos de lo correcto o lo no correcto durante la era socialista, y ahora todo eso se puede ver en los museos, y ahora existe el parque donde están las antiguas estatuas que fueron despojadas de sus pedestales a golpes y que se mantienen allá como una memoria bizarra de un tiempo totalitario. Ahora se ve todo eso. Es una Rusia resplandeciente que se recupera de épocas duras y que quiere una bocanada de poder y quiere una bocanada de grandeza en la historia, ahora que se siente de nuevo con los pies sobre la tierra, después de 15 años sumamente duros. Pero todavía tiene un problema grave, Chechenia. Todavía el tema del Cáucaso sigue siendo complicado para ellos, porque ahí hay unas historias de unos pueblos que están en los Montes Cáucasos mucho antes de que los Montes Cáucaso fueran parte del proyecto y del imperio zarista, y que por lo tanto tienen una historia independiente, agreste, salvaje, distinta, y nunca se han sentido parte. O sea, la Unión Soviética tenía 15 repúblicas, que hemos visto que eran las bálticas, Lituania, Letonia, Estonia, que eran las eslavas, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, las del mar, las del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, las transcaucásicas, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguisia y Uzbekistán, que esas todas se fueron. Esas son las del Asia Central que ahora están metidas en tema con los afganos y con los pashtunes y están metidas más en ese lío. Por un lado, Moldavia vuelve a sus lazos con la antigua Rumania, pueblos enteros desaparecieron. En toda esta marea de las épocas cuentan la historia de unos rusos que estaban en Argentina, en Buenos Aires, borrachos cantando noche tras noche. Al fin los habitantes del barrio de Buenos Aires salieron a ver quiénes eran los rusos y por qué estaban borrachos noche tras noche cantando. Y descubren que los rusos habían llegado a Buenos Aires en barco, de visita, de viaje, y que mientras hicieron la travesía se disolvió la Unión Soviética. Así que no tenían a dónde regresar, porque sus pasaportes ya no correspondían a ningún estado. Entonces, pues era un problema muy, muy duro porque, ¿qué? ¿Usted qué hace con eso? Entonces lo único que podían era cantar en las calles de Buenos Aires borrachos, ¿porque qué? Entonces, no, pues el barrio tuvo que organizarse para darle una alternativa a los rusos con el espíritu siempre solidario del pueblo argentino y de los bonaerenses.
Entonces, algunos pudieron regresar al cabo del tiempo, otros decidieron quedarse allá, pero mucha gente quedó sin nacionalidades. Hay gente que quedó de pueblos que ya no existen, que no se sabe dónde quedan, que eran entre Ucrania y Moldavia, y quedan en una zona entre los dos, ya no son de ninguno de esos estados. Entonces, digamos, la pertenencia, la cultura original de esos pueblos sigue siendo un misterio todavía para muchos, porque el cataclismo de lo que pasó, no solo geopolíticamente, no solo energéticamente, sino geográficamente, o sea, el pueblo donde usted estaba quedó al otro lado de qué, ¿eso qué lo vuelve a hacer? Hay gente que le han dado por ahí pasaportes franceses como para que tenga alguna nacionalidad, porque su nacionalidad desapareció en la marea de la historia. O sea, coger esto y desglosarlo es enfrentarnos a un sinnúmero de problemas. Y hay problemas en Georgia, y hay problemas que todavía están ahí para ser conjurados. Entonces, de todas las nacionalidades que contenía la antigua Unión Soviética, ya fueron todas. Entonces no queda sino Rusia, y ahora es la Federación de Estados Independientes, porque tampoco queda, no hay una madre, una Rusia eslava que se llame así. Entonces, sino que queda cada uno de estos como 3 estados que actúan en federación, pero que son independientes. ¿Sí? Entonces eso ya es otra cosa totalmente distinta. Ahora, de todas maneras, las relaciones entre ellos son importantes, pero dentro de Rusia, lo que llamamos Rusia mapa, Rusia como tal, que finalmente es el objetivo de nuestra historia, ahí hay más de 100 nacionalidades diferentes, de los cuales Chechenia es una. Sí, ahí está Daguestán. Cada vez que les aparezcan a ustedes pueblos son nacionalidades contenidas dentro de la matrushka rusa, solamente rusa. Y con ellos hay problemas. Estas historias de Chechenia, estas historias de Daguestán, estas historias de Georgia, y la manera como la fe ortodoxa va a renacer con un ímpetu increíble y de una forma absolutamente devota en todas las esquinas de la Santa Madre, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las grandes transformaciones de la historia, del incidente terrible de la tragedia de Chernobyl, de la herida de la Rusia de Kiev, del imperio que desaparece, de las repúblicas que se van, del pacto de Varsovia que se acaba, de la Guerra Fría que termina, del muro que cae y de la Rusia que vuelve a ser en el final de los tiempos lo que siempre fue, una santa y madre de sí misma y de su propia historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.